En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, reconociendo con humildad nuestros pecados, pidamos perdón al Señor por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. En esta Santa Eucaristía vamos a pedir por las familias. Señor cura José de Jesús Ortiz Briano, Vázquez Zacarías, Sánchez Martínez, Martínez González, Eloísa Domínguez Morán, Eduardo González por su cumpleaños, Cruz Beatriz Colunga Millares, Torres Mota, Wendy Gutiérrez, Anaí Gutiérrez, Padilla Ávila, Luis Soto, Soto Reyes, Pastoral de Liturgia, Jesús Landín Gómez y familia, Cecilia Martínez, Richard T. Sánchez, por los padres Jordairo, Horacio y Guillermo Esparza Soto, por los primogénitos de todas las familias, por nuestros hermanos enfermos, señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, Lichita Ortiz Briano, Rubén Ortiz Briano, Juan José González Herrada, Adriana Ávila Ramírez, María de los Ángeles Nieves Mesa, y por nuestros hermanos difuntos, señor Guadalupe Ortiz, José Richard T. Sánchez, padre Ignacio Salas, Aldo Ramos Vargas en sus 9 meses,
Natalia Robles Álvarez, María Sofía Esparza García, María Magdalena de la Cruz, Elvira Valdivia, Agapito Salazar Esparza y Gonzalo Benítez. Seguimos unidos en oración a las intenciones del Santo Papa, de toda la Santa Madre Iglesia en especial, pidiendo por la paz de nuestros pueblos y la pronta desaparición de este mal que nos aqueja. Pero pedimos por los médicos, ellos y ellas, por los enfermeros y enfermeras y todos los que laboran en los hospitales, por algunas intenciones muy particulares que me han dicho que sus familiares están entubados con esa enfermedad, otros que han salido positivos y están en casa con cuidados, por todos ellos y también por nosotros, para que el Señor nos libre, si es su voluntad, y nos dé la fortaleza. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, con tu familia santa y protégela benignamente, de manera que a quienes concediste la gracia de la fe, les otorgues también la participación eterna en la resurrección de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba a las casas para llevarse a los hombres y mujeres y meterlos a la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y lo estaban viendo. De muchos poseídos salían espíritus inmundos. Lanzaron gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Él transformó el Mar Rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto.
Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero, como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no le echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué escándalo para todos los contemporáneos de Jesús! Como que el hijo de una familia pobre, como que el hijo del carpintero, se decía que era el pan de la vida. Hacía algo para ellos inaudito, difícil de creer y difícil de aceptar. Por eso, hermanos, Jesús habla de la voluntad del Padre Celestial. Él hace la voluntad del Padre Celestial, ha sido enviado para eso. Y la voluntad del Padre Celestial es el amor. Tanto nos ama Dios que nos envía lo único que tiene, su Hijo único, para que dé la vida por nosotros. Y tanto es el amor del Hijo que muere en la cruz para salvarnos, porque nos ama. Los contemporáneos, el Sanedrín, que lo habían mandado crucificar, que lo habían condenado, y todos aquellos que no creían, pues se encontraban así, asustados, no aceptaban, pero más que no aceptar que Él era el pan de vida, y más que no aceptar esas palabras suyas y de la descendencia de donde venía, el hijo de José, el hijo de María, el carpintero, la gente pobre que ama a los pobres, ellos cómo iban a aceptar eso. Sin embargo, la voluntad de Jesús es hacer lo que el Padre Celestial le dice, es hacer la voluntad del Padre, y la voluntad de Jesús es el amor. A otra cosa no ha venido Jesús, más que a salvarnos, dar la vida por nosotros. Se ha encarnado en el seno virginal de María, y eso ellos no lo aceptaban.
No aceptaba la encarnación del Hijo de Dios en medio de todo. No aceptaban que la palabra haya salido del Padre, haya venido de lo alto y la palabra se haya hecho el pan de vida, decíamos ayer. No aceptaban eso. No creían y más que no creer, no aceptaban. Sin embargo, nosotros, hermanos, alcanzamos a comprender algo, que a ellos los escandaliza la encarnación del Hijo de Dios y no aceptaba la encarnación del Hijo de Dios. Por eso Él habla y dice: bajé para hacer la voluntad de mi Padre Celestial, nada más para eso. Y la voluntad del Padre Celestial es, pues, que diera la vida, que se hizo hombre como nosotros, menos en el pecado. Sin embargo, redimió al pecador, resucitó a los muertos y sigue redimiendo a los pecadores, nos sigue redimiendo a nosotros y sigue resucitando muertos, porque hay muchos jóvenes que están ya muertos en vida y muchos viejos que quieren vivir como jóvenes la vida. Es decir, hay viejos que quieren seguir viviendo, pero hay jóvenes que lamentablemente, y niños también o adolescentes, que viven ya una vida como muertos, sin esperanza, sin ilusión, se olvidan del pan de vida que es Jesús. Y lo ha dicho Él, de diferentes formas, de diferentes maneras, pero hoy lo dice otra vez: yo soy el pan de la vida. La voluntad del Padre Celestial es que yo sea su alimento. Para poder ser su alimento, debo de morir. Pero si yo muero es para dar vida, y que esa vida entonces germine de vida nueva. Jesús habla en palabras suaves: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Me acuerdo de la samaritana: dame de beber. ¿Quién te ha dicho que este pozo se haya hecho más que para los samaritanos? Para los de Jerusalén no, para los samaritanos. Aparte que este pozo es profundo y tú dices que me vas a dar agua a mí, ¿cómo pretendes darme tu agua a mí? Es que del agua que yo te voy a dar es un agua de la cual jamás si bebes vuelves a tener sed. Jesús habla del agua viva. El que me coma, el que viene a mí, no tendrá hambre. Tenemos que ir a Jesús para no tener hambre. Tenemos que creer en Jesús para no tener sed. El hombre que se refugia y que está en Dios no padece hambre y no padece sed. Es decir, no padece de amor, ni padece de alegría, ni de gozo, porque todo lo tiene en Jesús. Yo soy el pan de la vida. Y el pan de la vida, hermanos, es la Eucaristía. Y el pan de la vida es la palabra de Dios, que es alimento espiritual, y también debemos alimentarnos. Hoy, ustedes en casa y yo debemos precisamente reconocer eso, que Él es el pan de la vida. Pero luego Jesús habla y dice: todo el que me da el Padre y viene hacia mí, debe de hacer la voluntad del Padre, porque todo aquel que me ha dado es precisamente para eso. Nosotros le pertenecemos a Jesús, le pertenecemos a Dios, y habla de un celo. Por eso todo el Evangelio después de San Juan, tanto el capítulo 15 como el 16, habla de un celo tan maravilloso de amor, donde Jesús le dice al papá: es que tú me los diste y son míos. Y lo único que pretendo es que ellos hagan la voluntad tuya. Y quiero que crean en mis palabras para que ellos anuncien la palabra y muchos se conviertan por la predicación de ellos que tú me has dado. Por lo tanto, hermanos, no solamente es decir que el Señor es el pan de vida, que es nuestro alimento, que es amor, sino se trata de dar testimonio. ¿Qué triste sería que nos llamáramos católicos, buenos cristianos, pero hoy que estamos en la Santa Misa en casa, o bien cuando estábamos reunidos en el templo, salíamos del templo y no le dábamos el saludo al hermano? Entonces el pan de vida no se da a los demás. Pero si el pan de vida es Jesús, entonces los que estamos en casa debemos compartir el pan, el alimento. ¿Y cuál es el pan y el alimento? La fe, la alegría, el gozo, el amor, la misericordia, el respeto, el perdón. Debemos dar ese pan a los demás. Por eso Jesús habla: y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Esa es la voluntad de Dios, por eso lo envió, para que no nos perdamos, para que nos salvemos.
¿Qué les parece? Les propongo que hoy en casa salvemos al hermano. Es decir, que hoy en casa le hablemos de Dios al hermano que no se acerca a él, porque Dios es acercarse con él, pero que le hablemos al hermano y le digamos: te está hablando Jesús, escúchalo, óyelo. Yo los invito a que le demos el pan al que no lo tiene, o al que lo tiene pero no quiere alimentarse. Les propongo eso, que esta tarde, que esta noche le hablemos al hermano que no le hablemos, perdonemos al hermano que no perdonamos, le pidamos perdón al hermano que no le hemos pedido perdón, y ¿por qué no? Que doblemos la mano nosotros y que alcancemos a decir: perdóname. Si no, a mí se me hace que algo nos falta, A mí se me hace que no estamos tomando a Cristo como alimento, y a mí se me hace que la voluntad del Padre Celestial es que seamos santos y buenos, pero nosotros decimos: esa es tu voluntad, la mía es otra. Y por eso, a manera de broma, les diré: entiendo las palabras del Padre Nuestro cuando se las cambian ciertas personas. Así como nosotros perdonamos a veces a los que nos ofenden, así como a veces nosotros perdonamos, ¿verdad? Jesús nos dice eso. Tenemos que perdonar al que nos ofende y tenemos que decirle al Señor que no nos deje caer en la tentación. Pues el alimento de vida es Jesús, y Él lo dice: yo soy el pan de la vida, el que venga, el que crea, no tiene hambre ni tiene sed. Pero la voluntad de Dios es que ustedes y yo hagamos precisamente eso, que no nos perdamos. Por lo tanto, entendemos que Dios no quiere que ninguno se pierda. Sin embargo, nosotros tenemos la libertad de perdernos o no. Pero yo los invito a que le digamos al Señor: queremos hacer tu voluntad. Pues que esta crisis que estamos viviendo, hermanos, no nos asuste, porque el pan de la vida, que es Dios, hoy va a fortalecernos. Así sea. Para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa eterna de felicidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de tu Hijo Guadalupe, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Padre, de todos nosotros, de tus hijos enfermos, víctimas de este virus, por los médicos, sus familiares, enfermeros y enfermeras, todos aquellos que laboran en los hospitales, para que se vean protegidos con la gracia de tu Espíritu, por la salud de Lichita. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos sinceramente ese signo fraterno de paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy
Recordarles primeramente Dios el viernes, pasado mañana, es día 1 de mayo, vamos a celebrar la Santa Misa a las 12 del mediodía y como es lunes, miércoles y viernes, comida aquí en el comedor de la parroquia, pues decirles que ese día también las puertas están abiertas para los que gusten acompañarnos a comer. Es una manera de pedir para dar. Y yo les agradezco mucho a las personas que han sido y son generosas. Otras son generosas, pero también estamos fatigando para ayudar. De cualquier manera les agradecemos su generosidad en oración y también en especie. Gracias a todos. Para el día viernes, primeramente Dios, yo los invito a que en su casa compartan el pan, es decir, tengan en su casa unos bolillos, unos panes. Y si la misa es al mediodía, los bendecimos. En el nombre del Señor los bendecimos. Encendemos nuestro cirio, que también ha sido bendecido. Y después esos panecillos, ustedes van con la gente que está a la orilla de su pueblo, de su colonia, y les dan, porque puede que ustedes y yo tengamos para comer, pero hay muchos que no tienen. Yo los invito a eso, a que el viernes demos pan. Por eso el viernes, con el favor de Dios, aún en el comedor, aquí en la puerta, yo voy a estar repartiendo panecillos para los que vengan y hasta donde ajustemos, repartir ese pan que la divina providencia nos da, ese pan físico, material para el cuerpo, pero también del alimento espiritual. Pues les invito a eso, ¿les parece? A compartir el pan el día viernes, pero sobre todo a participar de la Sagrada Eucaristía a las 12. Mañana tenemos la Santa Misa a las 7 de la tarde y después de la Santa Misa saldremos una vez más con el Santísimo aquí a la calle a bendecirlos, a bendecir a este pueblo, a bendecirnos todos, o a que el Señor salga a bendecir a sus hijos. Mañana por la misa, 7 de la tarde. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestra oración para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen una buena noche. Buenas noches. Te doy gracias, Jesús.